El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, difícilmente se olvide de las emociones que vivió en esta última semana. El domingo 2 de octubre, los colombianos rechazaron en un plebiscito el acuerdo de paz firmado con las FARC, en el que él había puesto todo su prestigio en juego. Yo los convoqué a que decidieran si respaldaban o no el acuerdo para la terminación del conflicto con las FARC. Y la mayoría, así sea por un estrechísimo margen, ha dicho que no. Soy el primero en reconocer este resultado. Solo 5 días después de aquel cimbronazo, el viernes 7 en la madrugada, le llegaron noticias desde Estocolmo. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2016 to Colombian President Juan Manuel Santos for his resolute efforts to bring the country's more than 50-year-long civil war to an end. Santos recibió el Premio Nobel de la Paz 2016 por sus incesantes esfuerzos por poner fin a una guerra civil de más de 50 años, decía la vocera del Comité Nobel que dio a conocer la noticia el viernes en la madrugada de nuestro país, mucho más temprano todavía, hora de Colombia. Agregó que el referéndum no fue un voto por o contra la paz, sino contra un acuerdo específico que no resta méritos a las gestiones del actual presidente por lograr un proceso histórico de reconciliación y hermanamiento nacional. Claro, y una de las preguntas que quedó abierta es ¿qué efectos puede tener este reconocimiento en el proceso que se abrió tras el plebiscito de la semana pasada? ¿Ayuda o complica en las nuevas negociaciones que están empezando? Bueno, de esos y de otros puntos vamos a conversar en los próximos minutos con Laura Gil, uruguaya, licenciada en Filosofía y Matemáticas, con una maestría en Derecho y Diplomacia y doctora en Economía, columnista del diario El Tiempo de Bogotá. Allí le hemos encontrado esta mañana. Laura, buen día. Muy buenos días, Emiliano. Muy buenos días para todos tus oyentes. Antes de ir a las distintas preguntas, conviene aclarar a la audiencia que tú estabas a favor del acuerdo logrado entre el gobierno y las FARC y de hecho llamaste a votar por el sí en el plebiscito del 2 de octubre en la prensa donde tú trabajas, donde tú expresas tus puntos de vista. Ah, sí, por supuesto. ¿Por Yo qué? en esto sí, ¿Por qué creías que este acuerdo era el adecuado? porque es el mejor acuerdo posible. Voy para 30 años en Colombia y nunca había visto una ventana de oportunidad como la que tenemos todavía de concretar la paz con las FARC. Es la primera vez que se negocian cosas en concreto y la verdad era una negociación razonable. Ambas partes habían cedido y ambas partes habían cedido de manera razonable. Entonces me parecía un acuerdo sensato, un acuerdo que nos permitía cerrar el capítulo de la guerra con las FARC y pensar en otras cosas, pero ganó el odio a la FARC. Ya veremos más a fondo el acuerdo o algunas de las críticas que recibe el acuerdo, pero sigamos. El presidente Santos no tenía ninguna obligación legal de organizar esta consulta a la ciudadanía sobre sus negociaciones de paz. ¿Por qué entonces dio ese paso? ¿Por qué se metió en ese lío? ¿Por qué corrió ese riesgo? Bueno, yo te doy mi lectura, porque claramente en esto, digamos, él nunca ha explicado por qué, digamos, él dice sí, yo quería dar un acuerdo y que me lo refrendara la ciudadanía. ¿Por qué se metió en esa locura? No está muy claro. ¿Cómo es mi lectura? Cuando el presidente negoció la oposición en manos de una derecha muy conservadora, la de Álvaro Uribe, fue muy vocal en contra de los acuerdos y le ponía palos a la rueda constantemente. Entonces lo que yo creo que el presidente quiso hacer es ganar un poco de espacio político para la negociación, diciendo, bueno, de todas formas, cuando tengamos el texto final, la aprobación está en manos de ustedes.
pero se quedó en el peor de los mundos, porque la oposición nunca le dio el espacio político para negociar tranquilo, siempre estuvieron presionando a ambas partes muchísimo, y finalmente perdió el plebiscito. Entonces ni lo uno ni lo otro. Sí, otra cosa que desconcertó, por lo menos visto de afuera, fue que, habiendo convocado a un plebiscito, muy pocos días antes, el 26 de septiembre, en Cartagena, organizara el gobierno la firma del acuerdo de paz con las FARC y en una ceremonia en la que no solo estuvieron las dos partes, sino que además se convocó a una amplia presencia de la comunidad internacional. Estuvo el secretario general de la ONU, estuvieron 15 jefes de Estado, 30 cancilleres, personalidades de distintos países. ¿Por qué se dio ese otro paso? ¿Por qué unos días antes nada más del plebiscito? Porque el acuerdo decía que tenían que tener el texto firmado antes de llevarlo a plebiscito. Está bien, pero una cosa era firmarlo y otra cosa era hacerlo con toda esta pompa, ¿no? Justamente era una estrategia, pienso yo, porque que era una estrategia también de campaña, de decir esto tiene respaldo internacional. Es que es muy difícil explicar, Emiliano, al mundo por qué aquí no se apoya un acuerdo tan razonable. Es que no hay acuerdo de paz en el mundo que tenga capítulos de justicia transicional tan fuertes como este. Este es el primer acuerdo de paz que no da amnistías para crímenes internacionales. Entonces uno se dice, pero si se logró eso, ¿por qué aquí la gente está en contra cuando afuera la gente está tan mayoritariamente a favor? Es que casi no se oyen voces en contra de este acuerdo, más allá del Wall Street Journal, no veo quién más esté en contra de este acuerdo por fuera. Sigamos, más preguntas. Para quienes no vivimos en Colombia, un dato muy sorpresivo de la votación en el referéndum fue el alto nivel de abstención. 62% de los habilitados no concurrió a las urnas. Entonces, ¿cómo se explica que, después de 50 años de conflicto, tanta gente haya decidido quedar al margen de una decisión a priori tan trascendente? ¿Hay una respuesta? No, no se explica la verdad, pero yo intento darte algunas luces. Hay altos niveles de abstención para las presidenciales, entonces para elecciones especiales como estas, en general, tiende a bajar el nivel de participación. Pero te doy una adicional. Yo creo que Santos fue víctima de su propio éxito. Y te explico por qué. Durante los 4 años de negociación con la FARC, todos los indicadores de violencia han venido bajando paulatinamente. Y desde que se firmó el cese bilateral y definitivo, entre comillas, o sea, eso ha venido bajando drásticamente. Entonces, básicamente, la guerra con la FARC se había acabado antes de firmar el acuerdo de paz. Entonces, lo que uno siente es una gran indiferencia frente al problema de las FARC, porque la gente ya no lo vive como lo vivíamos hace 10 años, hace 7 años, cuando estábamos en plena guerra. De hecho, yo estoy convencida que Santos es víctima de su propio éxito. Esa puede ser entonces una interpretación de la abstención. Ahora vayamos al resultado. Entre quienes sí votaron, el no tuvo 50,21% y el sí 49,78%. Se impuso el rechazo a los acuerdos. Esta otra parte de esa jornada, esa otra parte de la consulta, ¿cómo se entiende? ¿Qué interpretación tienen ustedes? Mira, yo creo que ganó el odio a la FARC y ganó claramente Uribe. Pero antes, digamos, de entrar en la interpretación, yo quisiera decirle a los oyentes que la diferencia es más chiquita que el Centenario. ¿Más chica que el Estadio Centenario? Sí, son alrededor de 50.000 votos. Sí, es un dato impactante ese. Entonces, lo que tienen que entender ustedes es que son 6,5 millones de un lado y 6,5 millones del otro, y el país está partido a la mitad. Esta derrota es una derrota claramente numérica en las urnas.
pero la democracia no... El empate en la democracia pone las cosas muy complicadas, porque es derrota numérica, pero es prácticamente un empate político. Uh-huh. Entonces, ni el no puede imponer el acuerdo que ellos quieren, ni el sí se le puede imponer este acuerdo a ellos. Entonces estamos como en una especie de impasse. Ahora, justamente, teniendo en cuenta el resultado y esta división que ahora se nota y queda palmariamente reflejada, junto con el condimento de la enorme abstención, ¿no hubiera sido mejor que durante el proceso de negociaciones se convocara a la oposición para que diera su opinión sobre el contenido de los acuerdos? ¿No hubiera sido mejor asegurarse un apoyo más amplio antes de llegar a las urnas? Mire, eso es como los técnicos de fútbol después de jugado el partido. Obvio que se podrían haber hecho cosas muy diferentes, pero muchas cosas sí se intentaron. ¿Qué haces tú, Emiliano, cuando tienes una oposición que la propuesta de negociación es básicamente boicotearte el proceso en sí? Porque las propuestas que tiene la oposición no son de corte menor ante el acuerdo. Son una, ahora están suavizando un poco, no debo aclarar, pero durante todo el proceso, durante toda la negociación, durante todo el proceso, la propuesta de la oposición, la propuesta de Álvaro Uribe, era básicamente que todos los comandantes de la FARC se tenían que ir a la cárcel directamente. No hay guerrilla de paz en el mundo que negocie para irse todos a la cárcel bajo la justicia ordinaria, porque ni siquiera aceptaban que hubiera mecanismos de justicia transicional. Entonces, las propuestas que llevaba la oposición durante el proceso no iban dirigidas a ser incluidas, sino iban dirigidas a ponerle un petardo al proceso para que el proceso se terminara acabando. Finalmente, lo que, digamos, es importante resaltar es que la oposición tiene un discurso en el que realmente apunta que lo que le molesta es que haya grados de impunidad en el acuerdo de paz. Ese es el punto más crítico, no el único, pero es el punto más crítico. No. Lo que yo te iba a plantear es justamente esto, que eso es moneda de cambio, que lo que hay detrás, lo que realmente hay detrás, son, en todo proceso de transición hay élites que no quieren perder privilegios. Y en este proceso de paz con la FARC se acordó el primer capítulo del acuerdo, es el acuerdo de tierras. Este es todavía un país casi feudal, Emiliano. Es el cuarto país con el Gini más alto del mundo. Un país tan rico como Colombia. La desigualdad en Colombia es tremenda. Entonces se acordó en el acuerdo de tierras, tiene medidas de choque. Y lo que tenemos aquí es el pataleo de las élites que no quieren ceder privilegios. Entonces mi lectura es que sí, un punto crítico es el tema de justicia, pero que finalmente justicia es moneda de cambio por el tema tierras. Aquí hay una élite rural que Álvaro Uribe representa muy bien, que lo que no quiere es ceder en temas de tierras. Quiere legalizar un despojo de tierras que se dio durante 50 años y encima no pagar impuestos sobre ellas. Y finalmente ahora que estamos en este enfrentamiento del sí y del no, esta oposición está mostrando el color y está revelando que realmente lo que quieren es modificar el acuerdo de tierras. Hay otros puntos, ¿no? En toda esta discusión. Sería bueno que lo fuéramos repasando. Vamos a dejarlo para el comienzo de la segunda parte de este diálogo. ¿Cómo no? Espero no estar confundiéndote a ti y a toda la audiencia. No, creo que estamos avanzando en la comprensión del asunto. Complejo. El 26 de septiembre el gobierno y las FARC firmaron un acuerdo de paz con amplio apoyo de la comunidad internacional. Unos días después, nada más, la ciudadanía rechazó ese pacto en un plebiscito en el que, por otro lado, se abstuvo más del 60% del padrón electoral. Pero unas jornadas posteriores, el viernes pasado, sin ir más lejos, el presidente Juan Manuel Santos recibió el Premio Nobel de la Paz.
cómo se rescata el proceso de paz. Estamos examinando este nuevo escenario con Laura Gil, uruguaya, analista política en el diario El Tiempo de Bogotá. Laura, la semana pasada el presidente Santos recibió a Álvaro Uribe para una reunión, la primera que mantienen en 6 años. Un hecho histórico, teniendo en cuenta el enfrentamiento largo y amargo que los separa. Un enfrentamiento que separa a 2 líderes que fueron colaboradores, que fueron miembros de un mismo gobierno. Santos, de hecho, es una especie de hijo político de Uribe, ¿no? Entonces, ¿qué conclusiones dejó ese encuentro? ¿Cómo se lo vio? El mensaje que nos mandó es que hay unas apuestas aquí que no son unas apuestas por el acuerdo de paz. Entonces, explico. Se vienen en 2 años elecciones presidenciales y la apuesta del uribismo parece ser empantanar esto 2 años más para que las negociaciones las puedan hacer ellos cuando lleguen al poder, si llegan al poder. Entonces hay un tire y afloje muy duro entre el oficialismo y la oposición. Hasta hace una semana, hasta el día antes del plebiscito, el uribismo decía que el cese bilateral, ese que te digo que ha sido tan exitoso porque ha detenido la guerra, que este cese al fuego era la entrega del país a la FARC. Que las FARC no estaban respetando este cese al fuego. Que las cifras que estaba sacando el gobierno eran cifras fabricadas. Que las FARC seguían manteniendo secuestrados. En fin, decían todo tipo de cosas para descalificar el cese bilateral. Cuando salen de esta reunión que tú mencionas, lo primero que piden es el cese bilateral, porque Santos dijo, bueno, si no, ustedes no aprobaron el plebiscito y no quieren participar en la renegociación y están demorados, nosotros tenemos que acabar el cese. ¿Qué hace la oposición ahora? Ahora la oposición quiere la comodidad del cese, porque saben que si se reanuda la guerra, el primer muerto está en sus cabezas. Entonces, lo que quieren es poder demorar esto hasta las próximas presidenciales con la comodidad del cese bilateral. Entonces, te imaginarás el problema ético que esto significa para todos nosotros, porque el cese bilateral es lo que tenemos que defender, porque es la gran ganancia de este proceso de paz. ¿Y de qué depende? ¿Cuánto tiempo en principio está previsto que se mantenga el cese bilateral? Pues mira, hay un cese bilateral verificado por Naciones Unidas. El presidente en su discurso, digamos, cuando reconoce la derrota, dice que lo extiende hasta el 31 de octubre. Pero el cese bilateral es un capítulo del acuerdo de paz. Entonces, como el acuerdo de paz técnicamente no existe, no hay base jurídica para ese cese bilateral y tampoco hay base jurídica para que Naciones Unidas lo pueda verificar. Y el gobierno dice, sin verificación, un cese bilateral es muy peligroso. Entonces, digamos, hay 15 días más donde se tendría que definir la frontera de negociación, es decir, cuánto tiempo más le damos para ver si se puede reformar este acuerdo y la oposición lo acepta o no, o si finalmente se termina rompiendo el cese bilateral. Si se rompe el cese bilateral, Emiliano, Colombia habrá perdido la oportunidad más importante de este siglo de vida, de estos últimos 100 años para Colombia. Y es la ganancia más importante que ha tenido este proceso. Y en cuanto a los puntos, digamos, neurálgicos del enfrentamiento, de la discrepancia, me gustaría ver, por lo menos algunos de ellos, qué posibilidades tienen de consensuarse, de terminar en algún tipo de entendimiento. Por ejemplo, me voy a basar en un documento, una carta que publicó el Centro Democrático en el diario El Tiempo el 27 de agosto. En primer lugar dice, el Centro Democrático ha aceptado que los guerrilleros rasos, que son la gran mayoría, no sean llevados a la cárcel.
sin embargo cree que concederles total impunidad a los responsables de atrocidades es mal ejemplo que promueve nuevas violencias. En esta materia, ¿qué ves tú, Laura? Pues mire, el acuerdo ¿qué contempla? El acuerdo contempla una amnistía para delitos no internacionales, es decir, que son delitos no internacionales, todo lo que no es crimen de lesa humanidad, crímenes atroces, crímenes de guerra. Esas amnistías ya están dadas, o sea, esa propuesta de dar amnistía para los rasos ya está en el acuerdo. Para los otros que hay un mecanismo, una jurisdicción especial de paz que contempla que a cambio de la verdad se descuentan penas con restricción efectiva de la libertad. ¿Qué significa eso? Significa que algún tipo de restricción habrá, pero claramente no es en una cárcel. Eso tal como está contemplado ahora. Ellos no dan más precisión de lo que tú has leído. Es decir, parte del problema aquí es que la oposición no da precisiones de lo que quiere. Cuando el domingo, en pocas horas, se les hizo una oferta de decir, bueno, siéntense ustedes con nosotros en La Habana y tratemos de crear una comisión negociadora ante la FARC y vamos juntos a ver qué podemos lograr. Yo tengo la convicción de que el equipo negociador colombiano trató de lograr más cosas y no se pudo en términos de cárcel, por ejemplo. Pero aquí no es una negociación de uno, es una negociación de dos. Y si tú ves lo que ellos plantean, es negociar con el gobierno, no es negociar con la FARC. Es que el gobierno nos acepte las propuestas. Pues sí, nosotros todos los colombianos podríamos aceptar muchas de esas propuestas. De hecho, pues si quieren meter a todos los comandantes en la cárcel, ¿quién se va a oponer a eso? Pero si lo que buscamos es meter todos los comandantes en la cárcel, se nos cae el proceso de paz. Otro punto es la Jurisdicción Especial para la Paz, ese mecanismo de justicia transicional previsto en el Acuerdo de La Habana para juzgar los crímenes cometidos en el marco del conflicto. El uribismo sostiene que sería mejor reformar la justicia colombiana para lidiar con estos casos. ¿Qué dices tú sobre este capítulo? Es lo que te decía antes, que ellos no quieren justicia transicional, quieren la justicia ordinaria. Sí, entonces, tú sabes, no puede haber proceso de paz sin justicia transicional. ¿Qué es lo que hay que valorar aquí en la justicia transicional? La verdad, la reparación de las víctimas y que sí haya medidas de justicia. Pero si tú vas a usar medida ordinaria, no tienes que poner a todos los comandantes durante 60 años en las cárceles. Aquí hay que pensar en términos de justicia transicional, pensar que hay medidas que también son justicia, como son la verdad, la reparación, y no pensar solamente en términos de justicia ordinaria. Aparte, otra cosa, los niveles de impunidad en Colombia en materia de justicia ordinaria son de 90%. Y cuando así que esta sobrevaloración de la justicia ordinaria es francamente una garantía de que sí habrá impunidad, porque en la justicia ordinaria lo que hay es impunidad. O sea, los procesos nunca avanzan. Y en el mecanismo que creó Uribe para los paramilitares, o sea, se desmovilizaron 32.000 paramilitares con Uribe, ¿no? En su proceso de paz. Paramilitares, es decir, grupos que estaban en la extrema derecha, que estaba siendo apoyada por el Estado. Uribe los desmoviliza y crea un mecanismo de justicia transicional que se llama la Ley de Justicia y Paz. Vamos a más de 10 años de este proceso. ¿Sabes cuántas sentencias hubo, Emiliano, de eso? 33 sentencias. 33. Entonces, no pueden ellos venir a decir que las propuestas de justicia que traen son mejores a las que están en el acuerdo, porque claramente ni la justicia ordinaria ni lo que ellos propusieron funcionó. Y voy a un tercer punto para dejarlo por acá, porque obviamente tendríamos que seguir. Elijo el de la elegibilidad política de los guerrilleros. Un resumen de BBC lo planteaba así: el Centro Democrático rechaza la idea de que aquellos que hayan cometido crímenes graves participen en política, sobre todo que se les asegure
a un partido político conformado por unas FARC ya sin armas, 5 escaños en el Senado y 5 en la Cámara de Representantes por 2 periodos consecutivos, sin importar si quien ocupa esas bancas ha cometido delitos de lesa humanidad, por ejemplo. Tampoco le convence que haya 16 escaños para zonas del país priorizadas en los acuerdos, porque consideran que terminarían siendo para candidatos afines a las FARC. Bueno, yo creo que en este podría haber algún tipo de acercamiento, y te explico dónde. Y es lograr que la elegibilidad política para los miembros de la FARC se dé solamente después de cumplida la pena. En este punto yo creo que podría haber acuerdo. Pero lo que insistiría es que realmente lo que ellos no quieren es que la FARC se convierta en una fuerza política. O sea, la campaña que hicieron fue decir, nosotros vamos a hacer Venezuela, porque aquí la FARC tienen un régimen, tienen una propuesta política similar a la de Chávez. Pueden tenerla, pero esas son las reglas de la democracia. Si vamos a desarmar una guerrilla para volverlo un partido político, tienen que funcionar en democracia y tienen el derecho a hacer la propuesta política que quieran. Yo estaría muy triste si Colombia se convierte en Venezuela. Dudo que un país tan conservador como Colombia pueda alguna vez llevar a las FARC al gobierno, al poder. Lo dudo muchísimo. Me parece que ellos mismos creen muy poquito en los votantes colombianos de creer que eso pudiera ser así. Pero eso fue la campaña que hicieron. Y lo que realmente está detrás de eso es cerrarle todas las puertas en política a las FARC. Y eso tampoco puede ser. Laura, vayamos a lo más nuevo. El viernes los colombianos se despertaron con la noticia de que el Comité Nobel había resuelto entregar a Juan Manuel Santos el Premio Nobel de la Paz. ¿Fue una sorpresa? Sí, fue una sorpresa porque mucha gente ya decía que con el fracaso del plebiscito el comité no se iba a atrever a entregárselo. Pero fue no solo una sorpresa muy agradable porque este es un hombre que se ha jugado todo su capital político por esta paz. Todo, no le queda nada, se lo jugó todo entero por el proceso de paz. Entonces me parece no solo que es bien merecido, pero sino que también manda un mensaje de urgencia. El mensaje es un mensaje internacional, y es que desde afuera la gente sí quiere la paz. ¿Es como una injerencia en el proceso? Pues mira, la verdad que, tú sabes, yo soy internacionalista. A mí la palabra injerencia ya me parece que es una palabra ya que se mantiene en el discurso político, pero sin efectos prácticos, porque estamos todos metidos en los problemas de todos. Me parece que es un mensaje que le dio nueva vida al proceso. Porque él sí se sintió respaldado, Emiliano. Cuando agradeció el premio Nobel, el presidente Santos se preocupó por no quedar como el único galardonado. Dijo textualmente: colombianos, este premio es de ustedes, lo recibo en especial en nombre de las millones de víctimas que ha dejado este conflicto que hemos sufrido. O sea, abrió el paraguas, tomó esas precauciones, pero ¿ayuda o perjudica el premio Nobel? ¿Cómo lo ven ustedes? Pues yo creo que hasta el momento ha ayudado. Creo que, digamos que a la oposición le debe estar dando agriera en el estómago, porque aparte, yo quisiera explicarle a todos los uruguayos las cuestiones personales que hay mezclados en esto. Hay mucho de envidia. Por ejemplo, Pastrana, que intentó un proceso de paz durante casi 3 años, que desmilitarizó una zona mucho más grande que Uruguay para poder llevar a cabo el proceso de paz. Ese Pastrana hoy en día está en contra del proceso de paz. Y ahí hay mucho de personal, Emiliano, hay mucho como de envidia, de molestia, de por qué lo logró otro y no lo logramos nosotros. Entonces se mezclan muchas cosas personales. Y con Uribe hay una cosa personal enorme, y es que Santos llega a la presidencia con los votos de Uribe.
y lo primero que hace es abrir el proceso de paz. Entonces, eso para el uribismo ha sido la traición más grande que hay. Entonces, obviamente... Sí, recordemos, Santos había sido el ministro de Defensa de Uribe, había sido quien había llevado adelante el enfrentamiento bélico con las FARC. Y los golpes más grandes que se le han dado a la FARC fueron con Santos. Los más grandes. Por ejemplo, en Ecuador, cuando cae Raúl Reyes, que es el primer cabecilla, nunca ningún gobierno había logrado un cabecilla de la FARC. Y después empiezan a caer muchísimos cabecillas más. Es decir, cuando hablo de cabecillas hablo del comando central de la FARC. Pero sobre todo, Emiliano Santos logra rescatar a Ingrid Betancourt. Eso lo logra Santos. A propósito del premio y su incidencia, ayer Santos dio un paso más. Como el premio viene acompañado de unos 800.000 euros, anunció que junto a su familia habían resuelto donar el dinero con destino a la reparación de las víctimas, a instituciones, fundaciones, organizaciones que trabajen en apoyo a las familias de las víctimas de la violencia de todas estas décadas en Colombia. ¿Qué tipo de impacto puede tener una medida como esta? Pues yo creo que era lo natural. Este proceso de paz fue ambientado por una medida, por una ley que se llama la Ley de Reparación de Víctimas. Colombia es el único país que empezó a reparar víctimas en medio de la guerra. Esa ley se trató de sacar bajo Uribe. Y digamos, esta es una ley, si les puedo contar algo muy cercano a mi corazón, porque yo trabajé mucho en la redacción de esa ley con los dos autores. Entonces, esta ley intentamos pasarla en el último periodo de Uribe, y después que las dos cámaras la aprobaron, cuando fue a conciliación, Uribe dio la orden de que no se conciliara y la ley se cayó. Cuando llega Santos al poder, en el primer año hace pasar la ley, y esta ley de reparación a las víctimas sirvió para ambientar el proceso de paz. Entonces, todo el tema de las víctimas es algo que está muy en el corazón del gobierno de Santos y muy cercano a él. Entonces, a mí, por ejemplo, no me sorprendió para nada que tomara la decisión de donar el dinero a las víctimas. Y lo último, Laura, por hoy. También en su intervención de ayer, Santos se mostró confiado que habrá paz, que habrá un acuerdo. Tengan la absoluta seguridad de que este proceso lo llevaremos a buen puerto, dijo. ¿Qué es lo que hay que esperar en estos días? Mira, vamos para una cosa muy difícil, porque lo que va a pasar, creo yo, es lo siguiente. Se va a hablar con la oposición. Se van a llevar las propuestas que ellos tienen a La Habana y ver qué logran que la FARC ceda. A la FARC también les va a tocar ceder un poco en algo van a tener que ceder. Porque ¿qué pasa? Este acuerdo que ya se votó no puede ser. Ese mismo texto tal cual ya la Corte Constitucional misma ha dicho, ese mismo ya no puede ser, la gente ya dijo no. Entonces va a haber un nuevo texto. Y ahí la pregunta es, ¿cómo se va a aprobar ese nuevo texto? ¿Vamos a ir nuevamente a plebiscito? Y si ese texto no satisface los mínimos requerimientos de Álvaro Uribe, así vayamos a plebiscito y gane, te digo, Emiliano, la confrontación política que habrá en este país no tendrá precedentes en América Latina. Va a ser una cosa, Venezuela va a ser pequeño para lo que se viene aquí. Laura Gil, gracias por acompañarnos otra vez desde Bogotá, gracias por tus respuestas a estas preguntas. Volvemos a conversar en cualquier momento, ¿te parece? Muchísimas gracias, siempre es un gusto saludarte y saludar a todos tus oyentes. Ya volvemos porque viene la mesa de este lunes en Perspectiva.